Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Hace muchos años, un obispo, ya de casi 100 años, contaba una de las cosas que más le impactó en toda su vida. Y este suceso ocurrió cuando este obispo estaba recién ordenado obispo y la primera diócesis que rigió fue la diócesis de Vitoria, al norte de España. Estamos en los años 20-30 del siglo pasado en España, una época muy convulsa y con mucha agitación social, pero a la vez también donde la Iglesia contaba con muchísimos seminaristas y muchísimos sacerdotes. Sin ir más lejos, en Vitoria, que era una diócesis no muy grande, este obispo contaba con 350 sacerdotes. Y decía este buen hombre, pues que esa historia comienza cuando uno de esos 350 sacerdotes, un mal día, abandona el ministerio. Esta persona, que era de familia adinerada, había entrado como muchos otros muy jovencito al seminario. Se había ordenado sacerdote y ya estaba ejerciendo en una parroquia de ahí de la capital, de Vitoria. Y un mal día, pues por debilidad o por lo que fuera, pero se enamoró de una mujer y se fue a vivir con ella. Colgó la sotana, como quien dice, abandonó el ministerio y se fue a vivir con esa mujer. Fue algo muy escandaloso en la ciudad, una ciudad donde todos se conocían y más a este sacerdote, que era de familia acomodada, adinerada y muy conocida en la ciudad. Fue un hecho muy escandaloso. Pero la historia no termina aquí, porque al poco tiempo de estar conviviendo este sacerdote y esta mujer, la mujer, sin decir nada, desapareció de la noche a la mañana. Pero no desapareció sola, porque se llevó casi todo el patrimonio con el que contaba esta persona, este sacerdote. Y así se vio este pobre hombre, abandonando la vocación, sin dinero y siendo señalado por toda la ciudad. Pero se quedó ahí y empezó a trabajar como dependiente en una tienda para salir adelante. No quiso irse de la ciudad. Y cuenta este obispo, pues que eso mismo también a él le molestó profundamente, le apenaba la historia, pero también decía, ya podía haberse ido a otra ciudad, a otro sitio, con lo escandaloso que es todo esto. El caso es que esta historia rápidamente se fue extendiendo, fue siendo conocida en todos los ambientes eclesiásticos. Era al fin y al cabo una historia que iba circulando de boca a oreja por parroquias, conventos y residencias sacerdotales. De hecho, esta historia llegó nada más y nada menos que a Madrid, a una residencia del centro de Madrid, de la calle Larra en concreto, donde vivían ahí varios sacerdotes. Y entre bromas y veras y alguna cara un poco más seria, pero se contaba esta historia, que más que menos todo el mundo coincidía en decir, bueno, le está bien empleado a esta persona, en el pecado está la penitencia, dejar el ministerio y encima que te engañe esa mujer. Y había como esas sonrisillas de medio lado. Pero en esa residencia de Madrid había un joven sacerdote que apenas contaba con 25 años de edad, llevaba muy poquito como sacerdote, que al oír esta historia se apenó profundamente y se fue a la capilla a rezar por ese hermano suyo y a ver si él podía hacer algo. Este sacerdote que se fue a rezar ahí en la capilla se llamaba José María Escrivá. Y en su conversación con el Señor, ahí, en la intimidad del sagrario, en la intimidad de su corazón, tomó una resolución muy audaz. Esa misma tarde fue a la estación de tren, compró un billete del tren nocturno para Vitoria y se fue para allá. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para hablar con ese hermano suyo. Y así fue. Fue a Vitoria y fue directamente al Palacio Episcopal. Tenía que pedir permiso al obispo para hablar con esta persona y también una cuestión un poquito más práctica. Tenía que preguntar al obispo dónde localizar a esta persona, porque claro, no sabía en qué tienda era dependiente. El obispo lo recibió y cuando escuchó de palabras de José María Escrivá a qué venía, se molestó, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, pero ¿quién es usted? ¿Qué se creen estos curitas jóvenes de ahora? Además de Madrid, de la capital, que se vienen aquí y se creen los amos del mundo. Anda ya, déjenos tranquilos. No hay nada que hacer con ese hombre traidor. Pero José María no se dio por vencido. Forcejeó un poco, cariñosamente, con el obispo, insistiéndole una y otra vez.
Y el obispo decía que no, que habíamos hecho todo lo posible, todo lo posible. No hay nada que hacer por este hombre. Pero José María no se dio por vencido. Tan es así que al final el obispo se rindió. Y le dio las señas de este sacerdote y le dijo, bueno, vaya a verle si quiere, pero no hay nada que hacer por este hombre. Así, José María pues, se encaminó hacia la tienda que le había dicho este buen obispo. El sacerdote en cuestión, el que había dejado el sacerdocio, lo vio venir por el escaparate. Claro, se le reconocía perfectamente a José María. Iba con la sotana, con el abrigo este que llevaban los sacerdotes en aquella época y con el sombrero, ¿no? Y se lo olió. Tan es así que saltó de detrás del mostrador y puso el pie en la puerta justo en el momento que José María estaba empujando para entrar en la tienda. No le dejaba entrar. ¿Qué quiere usted? Y José María intentaba forcejeando, intentando entrar. ¿Qué quiere usted? No puede pasar, no puede pasar. ¿Qué quiere? Hasta que al final, José María, mirándole por el cristal de la puerta y haciéndose oír por esa rendija que había dejado abierta, le dijo: vengo a hablar con un hermano mío y a darle un abrazo si lo necesita. Este señor, la verdad es que ese cariño le desarmó y se conmovió y le dejó entrar. Estuvieron hablando 2 horas y al final de esa conversación, el que había dejado de ser sacerdote, se puso de rodillas delante de José María y le dijo: confiéseme. Este hombre estaba excomulgado y, claro, la excomunión solo se la podía levantar el obispo. José María, que había estudiado Derecho Canónico, sabía pues, que había casos especiales, ¿no?, que podía darle la absolución bajo condición y luego presentar al obispo. Y así hizo. Le absolvió de sus pecados y le dijo: y ahora nos vamos a ver el obispo. Cuando don José María y este sacerdote entraron por la puerta, el obispo, te puedes imaginar cómo se quedó de piedra. El cura, ahí de rodillas, le pidió perdón y dijo que quería volver, a lo que el obispo se negó. Pero accedió a que si algún otro obispo lo acogía en su diócesis, no pondría ninguna pega. Así que le consiguieron una sotana. Y José María se lo llevó a Madrid, porque era amigo del obispo de la capital, don Leopoldo Hijo de Garay. Le contó su historia y don Leopoldo, conmovido, le admitió en su diócesis. Este sacerdote le pidió a su nuevo obispo que como penitencia lo mandara a la parroquia más dura que hubiera. Y lo mandó a una parroquia muy difícil, con un ambiente anticlerical terrible. Y él ahí fue con su sotana, predicando ejemplarmente por todos lados, a todo el mundo, a veces con grave riesgo de su vida, y por supuesto con insultos y alguna que otra pedrada. La cosa no acaba aquí, porque esta persona, fruto también de ese acompañamiento espiritual de José María Escrivá y de algún otro sacerdote, acabó ingresando en la Orden de los Carmelitas Descalzos, y ahí tomó el nombre de Ángel de San José. Su orden, pocos años más tarde, lo envió a Tarragona, y ahí, en 1936, con el comienzo de la Guerra Civil Española, ocurrió pues, el hecho con el que culmina esta historia. Estaba ahora el nuevo padre Ángel de San José en su convento cuando irrumpieron unos milicianos. Cogieron un crucifijo que había, lo tiraron al suelo y querían obligar al padre Ángel a escupirlo y a pisotearlo, a renegar de su fe, con amenazas de muerte. El padre Ángel, simplemente mirando al crucifijo y de rodillas, dijo: «Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey». Acto seguido, los milicianos, sin mediar palabra, le pegaron 6 tiros y allí murió. San Juan Pablo II lo beatificó junto con otros compañeros mártires de Tarragona en el año 2001. El padre Ángel de San José, de traidor excomulgado y despreciado a santo y mártir. Y esta es la historia, una historia que podía ser la de muchos otros, ¿verdad? Muchos otros mártires. Y cuento esto, Señor, estamos haciendo oración contigo, porque al leer el Evangelio de hoy, de ese Señor, ¿no?, de ese amo de la viña que va una y otra vez llamando, buscando, quiero trabajadores para mi viña, y sale por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche, cuando haga falta. Pues leyendo este Evangelio, Señor, no sé por qué me venía a la cabeza esta historia. Bueno, quizá sí sé por qué, porque el Espíritu Santo sopla y porque tú nunca te cansas de buscarnos. Por eso, Señor, con este Evangelio, con esta historia, quiero pedirte 2 cosas. La primera, que mantenga siempre la esperanza en que tú nunca me das por perdido. Vas a salir a buscarme las veces que haga falta, por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche. Que por grandes que hayan sido mis pecados, tú siempre vas a salir a buscarme. Vas a enviar a alguien. Señor, que escucha tu voz, que no me quede quieto, que no sea tonto, que por grandes errores que haya cometido,
vuelva el sacramento de la confesión, que siempre me permite volver. Jesús, quizás hoy necesito volver. Necesito tu ayuda para hacerlo. Eso es lo primero que te pido, que nunca me dé por vencido, porque tú nunca me das por imposible. Y la segunda cosa que te pido, Señor, es que me abras los ojos, porque al igual que este padre Ángel de San José tuvo a un José María Escrivá que contra viento y marea quiso hacer lo imposible, quizás yo pueda también hacer lo imposible por alguien cercano que lo necesita. Jesús, ábreme los ojos, porque a lo mejor hay alguien que me necesita. Te necesita a ti, Señor, pero tú tienes que actuar a través de mí. Y quién sabe, ¿no?, cómo acabará esa historia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.